Bien, hablar de Santo Domingo y compartir es algo que primero es entrar un poquito en el contexto. Tanto Santo Domingo como San Francisco, como dije al comienzo, ellos vivieron en el siglo XIII, y ahí se fundan lo que son las grandes órdenes mendicantes. No solamente los franciscanos y los dominicos, también había otras órdenes mendicantes que vivían de la mendicación, de pedir la limosna. Y ambas, en este caso de los dominicos y los franciscanos, tenían el mismo propósito: reformar la vida en esa época, en el siglo XIII, pero con distintas maneras, distintos carismas, distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, los franciscanos buscaban esta reforma de vida, una reforma, pero en la vida, en las costumbres, en los hechos de la gente. Mientras que los dominicos, fundados por Santo Domingo, buscaban esta reforma, pero en las creencias de la gente, en la parte, parte dogmática, en el dogma, en las creencias, ¿no? Entonces, ambos buscaban lo mismo, pero de distintas maneras. Y fue por eso que hay unos hechos y unos contrastes incluso en la vida de Santo Domingo y San Francisco, que quisiera que nos quedemos con esto. 3 puntos importantes que quisiera que con esto nos quedemos. Primero, veamos en Santo Domingo y también en San Francisco, hombres de oración. De Santo Domingo no se sabía exactamente cuál era su habitación, porque paraba más en las noches en la capilla orando, más de 5 horas. Tenía un trabajo muy fuerte, intenso, y en la noche siempre se iba a orar. Tenía momentos muy fuertes de oración. Incluso los frailes no sabían cuál era su habitación, porque paraba siempre en la capilla. Entonces, un hombre de profunda y de mucha oración por todo el trabajo que hacía. Y de San Francisco se conoce que él en cada solemnidad importante, por ejemplo, de la iglesia, por ejemplo, para la Navidad, él hacía muchas cuaresmas, se preparaba 40 días antes. La fiesta tenía mucha devoción, por ejemplo, a San Miguel Arcángel. Se preparaba 40 días antes, haciendo ayuno, oración. Navidad, 40 días antes. Siempre hacía grandes cuaresmas en preparación. Y San Francisco se conoce que es el hombre hecho oración. Entonces, miren, Santo Domingo, San Francisco. Pero esta oración no los llevaba a estar fuera de la realidad, que decían, no, solamente la oración, no, los llevaba a la vida práctica, a la vida concreta, a preocuparse del hermano. Es muy conocido el hecho que le pasó a Santo Domingo, un hombre estudioso de España, y cuando estaba estudiando en Palencia, estaba estudiando, tenía muchos libros, un hombre estudioso, y allá tener libros no existía la imprenta, había que escribir a mano, y tener un libro era algo muy costoso, era algo difícil, no todos tenían libros. Y todos los libros que llegó a tener Santo Domingo, en un momento los vendió para suplir las necesidades, y estaba en una situación muy fuerte, la peste, situación pasando en su tiempo, que él decide dejar algo tan valioso para él por suplir a los pobres, a los necesitados. O sea, esta oración lo llevaba a ver la caridad, lo que se necesita realmente. Y un hecho muy anecdótico que pasó entre
San Francisco y Santo Domingo fue que, ya habiéndose aprobado la vida de los hermanos menores franciscanos, estando en Santa María de los Ángeles, en Italia, en Asís, se convocó el primer capítulo de las esteras, se llamaba este capítulo, donde ya la orden de los franciscanos había crecido muy rápido. Eran alrededor de 5,000 frailes. Y San Francisco, estando reunidos tal cantidad de gente, dijo: por la santa obediencia, nadie tiene que preocuparse de ver qué van a comer, dónde van a dormir, cómo se van a abrigar, cómo se van a vestir. Nadie. Entonces a Santo Domingo le pareció inconveniente. ¿Y cómo tanta gente? ¿Dónde van a comer? La logística, lo que podríamos llamar. No hay que ver la logística, no son 10 personas, son 5,000 personas. Y Santo Domingo dijo: no, esto no, le parecía algo que no estaba bien lo que decía San Francisco. Pero después Santo Domingo se dio cuenta cómo la gente de los poblados, al ver tantos frailes, empezaban a llegar con comida, con abrigo, con todo lo necesario para que todos los frailes tuvieran lo mínimo, lo básico, para poder estar estos días de capítulo, estos días de encuentro. Entonces Santo Domingo se dio cuenta de esto y públicamente le dijo a San Francisco que lo perdone por haber pensado esto, y darse cuenta él, con mucha humildad, Santo Domingo, darse cuenta cómo Dios provee. Y por eso también una de las cosas que escribió Santo Domingo en esto, ¿no? de lo importante de no tener también posesiones como buscaba San Francisco. Entonces vemos un contraste: primero la oración, y esto no los alejaba de la vida que tenían que preocuparse por el hermano. Algo importante también en Santo Domingo y San Francisco es que vemos el aspecto del estudio en Santo Domingo, cosa que no era en San Francisco una preocupación, pero en Santo Domingo sí. ¿Por qué? Orden de los predicadores. Entonces, un estudio que Santo Domingo lo hacía, pero que no lo apartaba, meterse ahí en la biblioteca, aislado, sin preocuparse. No. ¿Por qué? Porque lo que aprendía lo llevaba a la predicación. O sea, se formaba. Y eso nos tiene que motivar a nosotros, que estamos acá en la casa de los dominicos. ¿Cómo nos formamos? Santo Domingo se buscaba formarse, estudiar, pero lo llevaba ¿a qué? A la predicación. ¿Cómo llevo esto? Para salvar almas, para llevar a Cristo a los demás. En San Francisco no era tanto el estudio, porque él no quería que los frailes tengan libros, que estudien, no, la simplicidad. San Francisco era la simplicidad. Y en una ocasión San Francisco, había un fraile que le gustaba mucho la predicación, porque los franciscanos también iban a predicar, ¿no? Le gustaba mucho la predicación, y un día San Francisco le dice: hermano, ven, acompáñame, vamos a predicar el evangelio. El hermano: con San Francisco, yo voy a predicar el evangelio. Y se fueron, dieron una vuelta a la plaza, caminaron por aquí, por allá, y cuando regresaron, ya, vamos, pasemos al convento. ¿Cuándo vamos a predicar? Francisco, ¿cuándo vamos a predicar? Ya predicamos. Y si es, cuando le dijo San Francisco, cuando tú prediques, si es necesario, usa las palabras. Si no, no. El ejemplo, ¿no? La primera prédica que tenemos que tener es el ejemplo, nuestra vida. Nuestra vida es lo primero, cómo tenemos que llevar el evangelio. Es nuestra vida. Nada sirve que yo venga y participe en grupo de oración y esto,
cuando en mi casa siempre estoy malhumorado, aburrido, aburrida, discutiendo, peleando? Al contrario, para eso vas a la mansión, para eso vas a la parroquia, para eso vas. Lógico, y lo primero es el ejemplo de mi vida, el ejemplo. Y por último, otro aspecto importante de San Francisco y Santo Domingo es el aspecto de la misión y la fraternidad, hermanos. Es decir, cómo San Francisco y Santo Domingo, ambos misioneros, ambos que buscaban llevar esta palabra, salir a llevar esta palabra, pero hombres que buscaban la fraternidad, el buscar estar como hermanos. Tanto los dominicos como los franciscanos, eso es algo muy fuerte en nosotros, la vida fraterna. No podemos estar en un convento, nunca van a ver en un convento de los franciscanos o los dominicos un solo fraile. No debería ser, porque es algo importante la fraternidad, la comunidad, porque nos ayudamos entre los hermanos. Cierto que no hay fraternidad perfecta, cada hermano tiene sus defectos, a veces es difícil vivir con tal hermano porque es así, o con tal hermano porque es así, esto y lo otro, pero en medio de todo esto sabemos que hemos sido llamados por Jesucristo. ¿Para qué? Para juntos como comunidad, como fraternidad, llevar a Cristo a los demás. Entonces, hermanos, qué importante es ver tanto a San Francisco como Santo Domingo, aquellos hombres que en un contexto, en una época, pues buscaron llevar ambos de distintos caminos, con distintos caminos, pero llevar a Cristo. Entonces, y esto nos tiene que motivar a nosotros, también, hermanos, a poder también, como yo, en este carisma de los dominicos, poder llevar a Cristo y en la renovación y con la alabanza, pues ver que en mi vida Cristo se haga presente y poder anunciar a Cristo a los demás. Entonces pidamos esta gracia y la intercesión de Santo Domingo para que podamos nosotros también ser estos instrumentos de la misericordia del Señor.